Situada en la entrada del Golfo de México, en pleno mar Caribe, la República de Cuba es en realidad un archipiélago formado por la isla de Cuba, la isla de la Juventud y por 4.195 cayos e islotes. Cuba cuenta con una población de más de 11 millones de personas y, como bien se sabe, es una república socialista. El sistema educativo en Cuba. La estructura del sistema educativo en Cuba encuentras en primer lugar la educación preprimaria, es la que desarrolla la personalidad del niño y pueden ingresar niños entre los 6 meses y los 5 años. Le sigue la educación primaria, que es aquella educación básica obligatoria. En tercer lugar está la educación secundaria, que es esa educación general media o ciclónica. Adicionalmente, el sistema de educación cubano tiene una educación técnico-profesional en el cual pueden ingresar jóvenes entre los 15 y 16 años. Sigue ahora sí la educación especial. Esta educación especial es un sistema de la educación que busca garantizar a los jóvenes con deficiencias físicas y mentales poder ingresar al área laboral. Por último, está la educación para adultos, que es completa para todos los niveles de enseñanza, es decir, se brindan todos los niveles anteriores para que los adultos puedan efectivamente estudiar. En logros y críticas del sistema educativo, pues empecemos con los logros. Es una educación que es para todo el mundo, o sea, todo el mundo sí puede alcanzar a la educación, siempre y cuando sea una persona inteligente y dedicada, ¿vale? No es que tampoco regalen el estudio y regalen las carreras, pero sí es para todos, es la realidad. Eh, no hay clases sociales, no hay escuelas privadas, solamente son escuelas públicas. Ese es el logro. Y también pues que hace unos años atrás, pues entre más años pasan, el claustro de profesores en Cuba se va deteriorando, o sea, ya van siendo personas de más bajo nivel educativo los que llegan a ser profesores. Entonces, lo que quiero decir es que antes, o por lo menos hasta el momento en que yo me gradué, sí, el nivel de exigencia era muy grande y por lo menos en mi universidad era acreditada, la carrera era acreditada, una de las cosas de los elementos era por el claustro de profesores tan bueno que tenían. O sea, cada 4 años se realizaba la acreditación de la carrera y pues los profesores eran magníficos, la verdad, muy buenos, personas que realmente, o sea, la educación era buena en ese aspecto. Mi educación fue buena pues desde la primaria, la verdad. Los profesores se tomaban realmente el interés de que uno aprendiera. Pero, a ver, los aspectos negativos, ¿cuáles son? La falta de recursos. O sea, la falta de recursos es lo que más golpea la educación en Cuba. Y después de la falta de recursos, pues las necesidades del país también golpean mucho, porque, por ejemplo, en los tiempos de antaño, las personas que cogían pedagogía, que para hacerse profesores eran las personas más inteligentes del aula porque era una profesión más valorada. Pero ya en mi tiempo, las personas que, por ejemplo, cogieron una carrera técnica pedagógica, cuando estábamos en noveno grado, que nos tocaba coger la carrera técnica, los que se quedaban con pedagogía eran los que no alcanzaban a más nada. O sea, los que realmente no era una carrera técnica, ¿no? Sino que ya los que no cogían informática, que se estudiaba también como una carrera técnica, los que no cogían, por ejemplo, construcción civil, carrera técnica, los que no cogían preuniversitario, que era lo que más uno quería porque a través del preuniversitario uno llegaba a la universidad. O sea, los que no alcanzaban a nada de eso eran los que se quedaban con pedagogía, o sea, los más brutos del aula, los que más mala ortografía tenían, los que eran menos inteligentes. Esos eran los que se quedaban con pedagogía porque nadie quería pedagogía. ¿Por qué? Porque en Cuba la educación es muy mal pagada, muy, muy mal pagada. Entonces, ese era el problema. Entonces, hoy en día, esas personas que cogieron pedagogía en mi tiempo son ahora los profesores de los muchachos que se están formando en este momento. Entonces, la misma necesidad del país, la necesidad económica, ha generado que las personas que van a impartir clases sean las personas de más bajo nivel académico. Por ejemplo, por la parte de la falta de recursos. Por ejemplo, nosotros en Cuba, como todo el mundo no podía tener un computador, lo que teníamos eran laboratorios de computación en las escuelas.
pero la mayoría de esos laboratorios, no sé, servían bien 3, 4 máquinas de 15 máquinas porque se iban rompiendo y no había cómo repararlas. Entonces imagínate que en la universidad, a partir del segundo año de la carrera, tercer año de la carrera de arquitectura, ya te pedían todo, absolutamente todos los trabajos, todos en digital. Y de mi salón, que eran 48 personas, empezamos 48 personas la carrera, terminamos 25, pero empezamos 48. De esos 48, en tercer año de la carrera solamente habíamos 5 personas que teníamos computador. ¿Y era por qué? Porque teníamos familiares fuera del país que había hecho el esfuerzo de enviarnos un computador. Entonces los demás, sobre todo los becados, que eran los más jodidos porque eran los que vivían en la universidad, tenían que hacer filas o resolver como pudieran para poder realizar sus trabajos. O hacer filas en esos laboratorios de computación que la verdad no llenaban las expectativas. Como te había dicho, pues en las aulas ni siquiera había tomacorriente. Estaba el tomacorriente pero con los cables pelados y, o sea, no, ni siquiera había el enchufe. Entonces, otra cosa es que se iba mucho la corriente también. Muchas veces uno estaba haciendo un trabajo para el otro día y se iba la corriente. Y así, o sea, era mucha la necesidad. Eso por la parte... también, por ejemplo, ya no habían laboratorios donde tú pudieras hacer experimentos físicos de lo que tú estabas estudiando. ¿Por qué? Pues por la falta de todo que había, por la falta de todos los recursos. Eso por la parte académica, pero por la parte, por ejemplo, de convivencia, era peor. Porque, por ejemplo, de mi aula aproximadamente la mitad de las personas eran de Camagüey. O sea, ellos iban a la universidad todos los días a estudiar, pero estaban en su casa. Pero la otra mitad nos dividíamos en estudiantes de Holguín, Las Tunas y Ciego de Ávila, que éramos los becados. Becados que vivíamos ahí en la universidad. Por ejemplo, yo no podía, por ejemplo, las clases eran de lunes a viernes, todos los días, en el horario de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días. Entonces, uno podía ir a su casa, habían personas que iban todos los fines de semana, pero por ejemplo yo no podía, porque mi casa era 200 kilómetros, el pasaje era caro y no me daba para ir todas las semanas. Entonces yo iba a mi casa cada 15 días, o sea, cada 2 semanas, una semana sí, una semana no. Me iba para mi casa el viernes a la 1 de la tarde que salía del aula, llegaba en la noche, me pasaba el sábado y el domingo a las 10 de la mañana ya estaba regresando para Camagüey. Entonces, lo peor de todo es que en la beca las condiciones eran muy malas, o sea, los baños daban asco, eran baños de ya que tenían, qué sé yo, como 30 años de hecho y no se había cambiado ni siquiera una taza, los baños no descargaban bien, y eso no era desde la universidad, o sea, eso fue desde el preuniversitario mío, que fue en la vocacional, que fue en el Instituto de Ciencias Exactas, también era así. O sea, los baños eran una condición, eran paupérrimos, o sea, era asqueroso. No te imaginas lo que uno tenía que hacer, porque uno mismo, o sea, uno mismo era quien tenía que hacer la limpieza de los albergues. Uno mismo, por ejemplo, a cada persona le tocaba un día. Éramos 60 chicas en un albergue
y a cada una, o sea, nos tocaba la cuartelería por lo menos, más o menos una vez cada 2 meses, que teníamos que limpiar todo el albergue, descargar las tazas, limpiar los baños, todo. Pero entonces las tazas que no descargaban, nosotros teníamos que coger una escoba de Yarey, echarle agua, y como los sólidos no se iban, nosotros teníamos que con esa escoba batir aquello hasta que se volviera líquido todo y se pudiera descargar. Así, en esas condiciones nosotros vivíamos. Yo viví así desde los 15 años hasta, no, desde los 15 sí, 15, 16, 17, 18, 19, hasta los 22, o sea, de los 15 hasta los 22, que fue mi periodo de preuniversitario y universidad. Así, porque tanto en la universidad como en el pre, las condiciones de los baños eran terribles. Otra cosa es que, por ejemplo, el agua duraba 10 minutos al día a veces. O sea, no teníamos agua en todo el día, solamente la ponían 10 minutos. Entonces, 10 minutos a las 6 de la tarde. A esa hora, pues tú tenías que llenar tus baldecitos si te daba tiempo a bañarte con el agua de los 10 minutos, pero imagínate, los baños eran 5 plazas para 60 chicas. A veces nos bañábamos de a 2. Entonces, así, eso era, algunos nos bañábamos en el patiecito de atrás del albergue, con el baldecito de agua para que nos alcanzara el tiempo a bañarnos y a dejar el balde lleno. Porque entonces al otro día pues uno se aseaba, pues necesitaba agua para, si por ejemplo uno iba al huerto a trabajar, porque esa era otra cosa, nosotros teníamos un horario que incluía también trabajos agrícolas. Nosotros mismos sembrábamos y cosechábamos nuestras hortalizas en la escuela. Entonces, por ejemplo, si uno tenía huerto, que casi siempre era por la tarde, en ese caso pues teníamos que bañarnos cuando llegábamos al huerto, o a veces era en la mañana y la clase en la tarde. Y así, o sea, mucha necesidad, mucho trabajo, la comida terrible, bueno, horrible. Y todavía en el pre no lo pasé tan mal como en la universidad. Yo me pasaba 17 horas sin comer todos los días, porque mi carrera, la carrera de arquitectura, tiene una cosa que es que uno trabaja mucho por la noche. Entonces yo comía a las 7 de la noche. De 7 a 8 era el horario de comida. Era una comida asquerosa, una comida bien mala, pero yo me comía una bandeja y si podía repetir me comía 2. Y si me quedaba con hambre o siempre trataba pues de llenarme mucho, lo que hacía era que me tomaba 2 vasos de agua. Yo me sentía llena, pero sentía que mi barriga era una cochinada lo que había ahí adentro, pero me sentía llena. Y de ahí pues nos poníamos a estudiar en la noche, a hacer los trabajos. Y normalmente pues el estudiante de arquitectura se está acostando sobre las 2, 3 de la mañana. Aunque no tenga trabajo, ya lo hace porque es la costumbre. Entonces imagínate que nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana. En los peores casos nos acostábamos a las 6 de la mañana y ya a las 8:30 teníamos que estar en el aula. Entonces nadie se levantaba a buscar el desayuno, porque por lo menos yo no lo hacía. Nosotras personas. El desayuno, en que consistía en una tisana, que es como decir una aromática, con un pan, como decir un pan mogolla, pero súper chiquitico y duro. O sea, eso era normalmente el desayuno. Entonces yo no me iba a levantar a las 7 de la mañana, después de no haber dormido casi, por comerme eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Que seguíamos de largo. Desde las 7 de la noche hasta la 1 de la tarde que salíamos de clase, yo no comía nada. Eso era todos los días, eran 17 horas sin comer todos los días. Obviamente yo me puse muy flaca. ¿Por qué no podía comer? Porque sí, había un lugarcito que era particular atrás de la escuela, donde vendían pan con queso y refresco. Pero eso valía $2.50 el pan con queso. Y no, la verdad yo no tenía dinero para eso. Yo no tenía dinero para todos los días ir a comprarme un pan de eso. Y nada, yo prefería pues quedarme sin comer. Y así eran las condiciones, eran muy pésimas. Y desde el punto de vista ideológico, era también muy terrible. Por ejemplo, yo te conté lo de
lo de la jefa del partido. Pero eso no era todo. Mira, desde el punto de vista ideológico, ¿qué pasa? Desde que tú tienes 13 años, en octavo grado, ya te empiezan a reclutar, según ellos, a los mejores alumnos para que pertenezcan a las filas de la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas. Mientras uno es estudiante, uno pertenece a la UJC, o sea, todos los que entren. Y ya cuando uno se vuelve trabajador, ya uno pasa a integrar las filas del Partido Comunista de Cuba, que es el PCC. Bueno, la cosa es que el adoctrinamiento que nos daban es que todo el mundo debería pertenecer a eso, todo el que fuera bueno, todo, porque imagínate, los revolucionarios son los que sirven, los demás no sirven. Entonces, cuando yo tenía esa edad, mis maestros nos dijeron que iban a empezar el proceso para que entraran los muchachos a la UJC. Pero la mayoría quería pertenecer, pero no era para todo el mundo, era para personas que tuvieran buenas calificaciones, para personas pues los mejorcitos del aula. Entonces mi profesora se acercó a mí y me dijo que por favor, que si yo quería pertenecer. Y yo le dije que yo le iba a preguntar a mi mamá, y mi mamá me dijo, mi mamá y padrastro, gracias a Dios, ellos no eran comunistoides. Y ellos me dijeron, mira, Lisandra, en realidad ese partido, o sea, la Unión de Jóvenes Comunistas, lo único que hace es hacer reuniones, no resuelven nada, y a la hora de la verdad solamente están pidiendo dinero todo el tiempo para las labores del partido. Y no te metas en eso. Bueno, y yo dije, bueno, ¿y qué voy a decir? Porque si digo que no quiero pertenecer, voy a ser mal vista. Entonces ellos me dijeron, no, di que tú todavía no te sientes preparada, o sea, lo suficientemente responsable para pertenecer. Entonces eso fue lo que yo le dije a mi profesora, y la profesora me dijo, bueno, está bien. La cosa es que me salvé, nunca pertenecí a eso, gracias a Dios, pero eso traía sus consecuencias. Por ejemplo, las personas que pertenecieran a la UJC tenían más posibilidades, o sea, por ejemplo, si yo y otra persona con la misma nota hubiéramos esperado la misma carrera y hubiera sido una sola plaza para una de las dos, pues lo hubieran elegido a esa persona si ella era de la UJC y yo no, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al final yo sí cogí la carrera que yo quise porque pues saqué muy buena nota, nadie me pudo quitar mi carrera, bueno, cogí arquitectura, llegamos a la universidad. Y entonces en la universidad nunca se me olvida porque en la universidad sí todos los que entramos a mi aula, a mi salón, eran todos de los JC excepto 3 personas. O sea, solamente habíamos 3 personas que no pertenecíamos a los JC. Y me acuerdo un día que no sé para qué hicieron eso, yo supongo que fue para avergonzarnos, que nos dijeron, a ver, los que no son de los JC, párense acá adelante. Y nos dejaron parados frente al aula no sé qué tiempo, como 15 minutos, pero ahí sin hacer nada. Mientras los otros que estaban sentados nos miraban y nosotros los mirábamos a ellos. Y yo toda digna, yo, bueno, pues no pertenezco y no voy a pertenecer, no me da la gana, o sea, yo por dentro. Y pues nos dejaron ahí como si tuviéramos que avergonzarnos de eso. O sea, era algo horrible, asquerosamente horrible. Y bueno, siempre, donde quiera que íbamos, ay, ¿tú perteneces a los JC? Yo, no. Y tú, ay, ¿tú no perteneces a los JC? Yo, no. No, eso era así. O sea, en Cuba es horrible el tema del adoctrinamiento. Hasta incluso pues para la parte educativa, todo. Y bueno, eso es así por encimita lo más significativo. Pues sí había que esforzarse mucho, como te decía, de 48 que empezamos en mi salón, nos graduamos 25, pero realmente había que ser inteligente, número uno. Número dos, teníamos que ser dedicados al estudio para pues poder entregar todos los trabajos, todo lo que pedían. Y en tercer lugar, teníamos que tener muchas ganas realmente de graduarnos porque la necesidad, yo me imagino que que quizás algunas personas hayan dejado la carrera por necesidad. No porque teníamos que pagarla, sino porque todo el mundo no tenía la posibilidad de viajar a la universidad, porque eso sí, el Estado te da la carrera, pero no te garantiza los medios de transporte, no te garantiza nada. Eso es por la cuenta de uno. Y por ejemplo, mi mamá me daba ella me daba 100 pesos, de esos 100 pesos, o sea, me daba 100 pesos para 15 días, cada vez que yo iba a la casa. De esos 100 pesos, 48 se iban en el pasaje. O sea, no, mentira, a ver. Sí, 48 se iban en el pasaje de regreso. O sea, un solo pasaje valía 48 pesos. Y el salario mínimo en Cuba eran 400 pesos en ese momento.
Entonces, imagínate que de esos 100 pesos, ya 48 me quedaban 52 pesos. Y si tú dividías eso entre 2 semanas, pues, ¿qué yo podía gastar diario? O sea, no me alcanzaba para nada. Entonces yo prefería no gastar nada, ahorrar esa platica y, no sé, ahorrarlo para algo que me hiciera más falta, porque es que no significaba nada esa platica. Ah, también habían veces que, por ejemplo, en la universidad teníamos que ir a Camagüey, a la ciudad de Camagüey. O sea, estábamos en el mismo Camagüey, pero la universidad quedaba en la circunvalación, saliendo de la provincia, de la ciudad. Entonces teníamos que a veces ir a clases presenciales en la ciudad y ese transporte también era por nuestra cuenta, no era que la universidad nos ponía pues una guagua o un bus para ir, no. Teníamos que ir por nuestra cuenta, entonces uno guardaba el dinerito para eso. También había, eso sí, había un ambiente juvenil universitario muy chévere en la universidad. O sea, eh, por la noche uno podía salir de la universidad, era más libre. Ahora te cuento cómo era la vocacional. La vocacional sí era completamente diferente porque éramos menores de edad. Entonces, en la universidad uno sí podía salir y normalmente pues la FEU, que era la Federación Estudiantil Universitaria, siempre todos los fines de semana cuadraba fiestas en diferentes lugares. Entonces, pues para que cogía esa platica, yo prefería cogerla para pagar el camión, que era el que nos llevaba a la actividad, pues para estar ahí, para por lo menos aportar algo si iban a hacer algo, pues así. Así, uno trataba, obviamente, teníamos de 18 a 22 años, es la edad que más uno fiesta en la vida. Y pues yo prefería pues guardar esa plática para eso, para comprarme una blusa, para ahorrar para un par de zapatos, aunque eso no significara nada, o para ese tipo de cosas. Que no para comerme un pan al día que ni siquiera me alcanzaba para comerme un pan todos los días, ¿sí? Entonces, así era, o sea, uno trataba de balancear mucho, mucho. Aparte de eso, pues yo hacía cosas que estaban allá en la escuela, eran prohibidas, como por ejemplo yo vendía, no sé, moñitas, vendía cosas de pelo, cosas de maquillaje, pinturas de uñas. Yo vendía pues todas esas cositas. Una tía mía que tenía una amiga en Estados Unidos, le mandaban ropa, le mandaban todas esas cosas. Y yo desde los 15 años lo que hacía era eso, desde que mi tía me daba unas cositas para que yo vendiera, yo las vendía, le daba su parte a ella y me quedaba con mis ganancias. Y así era como yo lograba pues hacer mis ahorritos, porque la verdad mi mamá no podía darme ningún gusto. Entonces uno allá en Cuba vive así como por una parte estás estudiando, trabajando y por otra estás haciendo algo extra para poder vivir un poquito menos miserable.